Bienvenidos amigos a Visión Médica, un espacio para las manzanilleras y los manzanilleros que queremos conocer mucho más sobre medicina. En esta ocasión estaremos compartiendo este espacio de programa, estaremos dialogando, estaremos intercambiando, justo cuando respiraremos de 5 a 6 litros de aire por minuto. En una época donde las enfermedades emergentes y reemergentes reciben la mayor atención de la comunidad científica, las infecciones respiratorias agudas se mantienen como un grupo importante de afecciones que representan un motivo frecuente de incapacidad laboral y escolar. Estas, conjuntamente con las enfermedades diarreicas agudas y la malnutrición, encabezan las primeras causas de muerte entre los niños de los países subdesarrollados. Precisamente para hablar sobre este tema, le doy la bienvenida al doctor Alejandro Ramírez Fernández, especialista de primer grado en pediatría y profesor asistente de la Facultad de Ciencias Médicas de nuestra ciudad. Bienvenido, Alejandro. Gracias por la invitación. Doctor, a pesar de la aparición de nuevas enfermedades y la reaparición de otras, las infecciones respiratorias agudas siguen siendo un problema para los países en vía de desarrollo. Entonces, me gustaría comenzar preguntándole, ¿qué afecciones se incluyen dentro de las infecciones respiratorias agudas? En este grupo heterogéneo y complejo de enfermedades, podemos hablar de dos grandes grupos: las infecciones respiratorias agudas altas y las bajas. Las dos pueden tener complicadas y no complicadas. En las infecciones respiratorias altas, no complicadas, tenemos la rinofaringitis aguda o catarro común y dos variantes de la faringomielitis: la faringomielitis con vesículas y ulceraciones y la faringomielitis con exudados y membranas. Entre las altas complicadas tenemos la otitis media aguda, la sinusitis aguda, el acceso periamidalino y retrofaringeo, las adenitis, entre otras. En las infecciones respiratorias bajas no complicadas tenemos la laringitis, las laringotraqueitis, las laringotraqueobronquitis, las neumonías tanto lobar, la intersticial conocida como bronquiolitis y las neumonías a focos diseminados, que son las llamadas bronconeumonías. En las infecciones respiratorias bajas complicadas tenemos aquí algunas enfermedades comúnmente conocidas como el neumotórax, el neumomediastino, las traqueitis obliterantes, el empiema, entre otras. ¿Cuáles son las más frecuentes en nuestra ciudad? Es decir, conocemos que nuestra ciudad es una ciudad de mar, una ciudad del oriente del país, un poco más húmedo. ¿Cuáles son las más frecuentes en nuestra ciudad? Bien, por las características que tiene Manzanillo en este caso, las infecciones respiratorias altas no complicadas siguen siendo las más comúnmente que acuden, valga redundancia, a nuestros consultorios y hospitales. Dentro de ella el catarro común o rinofaringitis aguda y las faringomielitis, pero de origen viral. ¿Cuáles son los agentes causales de las infecciones respiratorias agudas? Tienen una etiología mayormente de causa viral. Dentro de los virus tenemos el sincital respiratorio como el más frecuente, influenza, parainfluenza, el coranovirus, adenovirus, rinovirus e incluso el virus del sarampión, que en nuestro país por la misma vacunación ha quedado prácticamente en el ayer. Y otras agentes como son las bacterias, dentro de las que tenemos el neumococo como la bacteria más frecuente en la comunidad, y otras como el estreptococo, el estafilococo aureus, entre otras como micoplasmas, clamidias, trichomatis, neumoniaes, etc. Doctor, en el caso de factores de riesgo, ¿hacia cuáles podríamos estar apuntando? Sí, los factores de riesgo se han agrupado en tres grandes grupos. Primero, los relacionados al huésped, en este caso el niño, los relacionados al medio ambiente, y otro gran grupo, que en ese gran grupo tenemos enfermedades crónicas que pueda padecer el paciente, sobre todo las cardiopatías, las fibrosis quísticas, las enfermedades neurológicas, las no inmunización, en este caso, entre otras. En relación al huésped, es decir, al niño, en primer lugar la edad. Por otra parte, el bajo peso al nacer como un gran factor desde el punto de vista de la intensidad de la infección que puede padecer el niño. El bajo peso, es decir, la desnutrición proteico-calórica, sobre todo aquella desnutrición moderada a severa, fundamentalmente en este sentido. Como decíamos, la no inmunización, la no lactancia materna como un factor fundamental, y desde el punto de vista ambiental, el hacinamiento, el bajo nivel socioeconómico de la familia, el bajo nivel cultural, escolar de los padres, muy importante, y entre otras cosas, por ejemplo, la existencia en el hogar de irritantes como el queroseno, el humo, el polvo, entre otros.
Sí, también se conversa, se habla sobre quizás la exposición a cambios de temperatura violentos, podría también... Sí, sobre todo en los meses de invierno, es decir, las infecciones respiratorias agudas en los meses fríos, ahora estamos entrando en los meses fríos, es mucho más propenso, al igual que la humedad. Es decir, el frío y la humedad son factores muy favorecedores de las infecciones respiratorias. Bueno, entonces muchas gracias por este momento de conversación. A usted, amigo televidente, les recuerdo que estamos hablando sobre las infecciones respiratorias agudas. Así que si usted quiere conocer un poco más de medicina, manténgase junto a nosotros. Aprenda con los doctores y especialistas todo acerca del apasionante mundo de la medicina en su programa Visión Médica. Continuamos aquí en Visión Médica conversando sobre las infecciones respiratorias agudas. Doctor, debido a la elevada frecuencia de estas enfermedades, se plantea la necesidad de unificar criterios que faciliten su manejo y diagnóstico. ¿Cuáles son estos criterios? Bien, existen criterios incluso muy particulares para las infecciones respiratorias altas y para las bajas, pero para las dos, de manera conjunta, se han creado los llamados criterios comunes o síntomas comunes, que es importante que la población incluso conozca. Van desde la fiebre, como elemento fundamental, la presencia de tos, la presencia de obstrucción nasal y la presencia de rinorrea. ¿Cuáles constituyen factores de pronóstico reservado? En primer lugar, que el niño tenga menos de 2 meses de edad, que el niño tenga algún grado de inmunodeficiencia, que haya ocurrido un fallecimiento de un niño menor de 5 años en la familia. Lo otro es que el acceso al personal médico ante la posibilidad de que el paciente se agrave no sea lo más acorde posible, es decir, no sea correcto, no exista en ese caso. Por otra parte, la aparición de factores de riesgo o el bajo peso al nacer, fundamentalmente en el niño menor de 1 año, como elementos fundamentales. Sin lugar a dudas se debe mantener la atención sobre estos factores de pronóstico reservado. Doctor, en cuanto a los signos de alarma de estas enfermedades. Bien, los signos de alarma son múltiples. La hipotermia, por ejemplo, en el niño menor de 2 meses, la presencia de quejidos respiratorios, el aumento de la frecuencia respiratoria por encima de los valores normales en dependencia de la edad, la aparición de tiraje intercostal o subcostal, la presencia de rechazo al alimento, líquidos o alimentos en general, la somnolencia o la irritabilidad del niño, entre otros factores como por ejemplo una fiebre que usted ve que se mantiene más de 4 o 5 días, debe constituir un factor que hay que tener en cuenta. ¿Cómo establecer entonces, doctor, el tratamiento médico? El tratamiento en este caso sería lo más importante, es el tratamiento profiláctico. Aquí existen 2 grandes grupos. Primero lo relacionado al niño y lo relacionado al medio ambiente. Relacionado al niño prácticamente sería insistir o tratar de resolver o minimizar los factores de riesgo que había mencionado. Es decir, tratar de vacunar al niño cuando le toque la vacuna, evitar la desnutrición proteico-calórica, evitar el bajo peso al nacer, fomentar una alimentación adecuada. Y en relación al ambiente, estaríamos hablando entonces de evitar el hacinamiento, evitar los factores como la humedad, el polvo, el frío, como es lógico, es decir, exponerse al frío de manera incorrecta y evitar, por ejemplo, el consumo o la utilización del queroseno, que desgraciadamente constituye un factor de riesgo potencial, sobre todo en aquellas infecciones respiratorias agudas con componente obstructivo. Y el tratamiento específico está en dependencia de la origen, es decir, está en dependencia del tipo de infección respiratoria de lo que estaríamos hablando. Recordar que más del 80% de las infecciones respiratorias son de origen viral, es decir, el tratamiento va a ser eminentemente sintomático, no lleva tratamiento generalmente antibiótico, exceptuando aquellas causas bacterianas. Si se violara algún tratamiento por parte de la familia, ¿cuáles podrían ser entonces las complicaciones más comunes? Bien, existen complicaciones puramente respiratorias, tanto de las altas como las bajas. Ya diríamos, un catarro, por ejemplo, pongo un ejemplo que no esté manejado adecuadamente, podría desencadenar una otitis media, una sinusitis en un niño mayor, por ejemplo, incluso la presencia de acceso periamidalino, retrofaringeo, la presencia de adenitis, etcétera. En el caso de los bajos, incluso hasta accesos pulmonares, la presencia de traqueitis obliterantes, neumotoras, etcétera, y otras complicaciones no respiratorias como es la insuficiencia cardíaca, la presencia, por ejemplo, de meningoencefalitis, encefalopatías, entre otras que son no respiratorias, que son de mucha consideración desde el punto de vista médico.
Muy importantes y esclarecedoras estas informaciones, doctor. Yo por mi parte les comento a los amigos televidentes que aquellos niños que al nacer no reciben lactancia materna, no recibirán por lo tanto la protección que éstas aportan contra las infecciones respiratorias agudas. Otra razón para que nosotros los padres apostemos por la lactancia materna exclusiva. Siga junto a nosotros en Visión Médica. Vea imágenes de enfermedades frecuentes, de complejos procederes quirúrgicos, de casos únicos y exitosos. Escuche durante 12 minutos la opinión y el criterio de los profesionales más destacados de nuestra ciudad. Cada viernes, por Golfo Visión, Visión Médica, para usted que quiere saber más de medicina. Seguimos aquí en Visión Médica, un programa dedicado a nosotros, los que queremos saber más de medicina. En el umbral del siglo XXI, muchos niños en nuestro continente aún mueren por no implementarse medidas relativamente simples, ya sean de prevención, atención o tratamiento ante enfermedades como las infecciones respiratorias agudas. Doctor, según su experiencia profesional, ¿qué medidas se deben tomar en los hogares para prevenir estas enfermedades? Lo primero, y ya usted lo decía, mantener la lactancia materna como primera medida. Después evitar los fumadores en la casa como algo muy importante. Por otra parte, no medicar al niño, es decir, si no es el personal calificado quien lo indica, no combatir la tos. Recordar que la tos es un mecanismo de defensa, que no podemos combatirlo de una manera inadecuada. No hacer radiografía de manera frecuente como algo también que podría traer como consecuencia muchas enfermedades secundarias a esto. No utilizar antibióticos inadecuadamente como una tendencia que ha traído consigo una mayor resistencia microbiana en la actualidad a nivel internacional y donde nuestro medio, nuestro país, no está fuera de esta situación. Quisiera sobre este tema, doctor, hacer una consideración final. Estamos en este momento enfrentándonos a un brote de bronquiolitis, una enfermedad respiratoria que ataca fundamentalmente al niño menor de 1 año y fundamentalmente al menor de 6 meses que no recibe lactancia materna. Creo que es importante que la población manzanillera sepa que estamos en los meses de invierno, donde por una cuestión ambiental vamos a estar sometidos a un grupo de infecciones respiratorias. Y yo pienso que es importante que la población maneje este tema y por otra parte agradecerle a ustedes que de una manera muy eficiente y muy científica nos ha invitado y nos hemos sentido muy bien. Bueno, ha sido un placer para nosotros entonces, doctor. Muchas gracias por visitarnos y bueno, ponernos al tanto de tantos temas interesantes. Gracias. Y a usted, amigo televidente, les propongo que se comunique con nosotros y nos envíe sus opiniones, críticas y sugerencias para hacer de Visión Médica el programa de su preferencia. Puede consultarnos además en YouTube en la dirección que está en pantalla. Recuerde que somos un reflejo para el mundo de lo que se hace en Manzanillo en materia de salud y medicina. Y cuando hemos respirado en los últimos 12 minutos aproximadamente 72 litros de aire, nos vamos despidiendo, invitándolos a volvernos a sintonizar la próxima semana para juntos conocer el apasionante mundo de la medicina. Nos vemos.